Y es para mí un placer recibir en el plató a nuestro siguiente invitado. Tenemos con nosotros a Jaime Rocha. Jaime, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, repaso rápidamente tu currículum porque eres escritor, tienes varias publicaciones, dentro de nada tienes algo en el horno. Sí. Tuve el placer de entrevistarte con El Muro, eres exagente del CNI, Sí. Miembro de la Armada Española, militar, Sí, de una todo. persona con un bagaje... Además, Porque tengo muchos apasionado años, de la náutica. tengo muchos años y los años me han dado tiempo de hacer todas esas cosas. Además, un apasionado de la náutica. Sí, claro, también. El Por mar. supuesto, es mi profesión. El origen fue la Armada y ya de la Armada pasé al servicio de inteligencia y ahora, bueno, estuve aquí 5 años de gerente de una fábrica de azulejos también. También. Fíjate qué cosas Has hecho muchas... tan variadas, ¿no? Has hecho Sí. muchas cosas variadas y Sí. muchas amistades buenas Pues en la la verdad ciudad de es que sí, Castellón, la porque verdad es que sí. hoy, esta tarde, a las 7:30, participas en una conferencia que vas a dar en el Hotel Jaime I, en la Bueno, han Ronda cambiado, Mijares. es el center, se ha cambiado a última Ah, hora. el perdón, sitio, sí. pues tengo Sí. aún pues en el Castellón Center, pues en el Sí, Castellón Center. sí, exacto. Pues Eso ha sido un cambio de última hora. Ya me lo han comunicado ayer por WhatsApp que habían tenido que cambiar el sitio. Bueno, Es pues el en el- Castellón Center, vamos. Pues en el Hotel Castellón Center, hoy a las 7:30 de la tarde, una conferencia que el título me encanta. No me la voy a perder, voy a estar allí esa Bueno, tarde claro, porque, bueno, o sea, he leído el título y es La leyenda negra española. Pero claro, pensando en ti, en la entrevista, en tus libros, en El Muro, vamos a hablar de la leyenda negra que muchos Sí, españoles desconocemos. Pues sí. Sí, desgraciadamente, yo en esa conferencia primero hago un recorrido sobre la historia de la leyenda negra. La historia de la leyenda negra empieza en Italia. Cuando Aragón era la dueña del Mediterráneo, la corona de Aragón, que incluía Valencia, Ya, claro, evidentemente, claro. y éramos los dueños del Mediterráneo. Encima tuvimos 2 papas de España, españoles, valencianos, de los Borgia. Y bueno, todavía Italia no era una nación, porque Italia es una nación muy reciente, pero sí que había condados y tal. Y bueno, era la península de Italia, y aquello pues le sentaba muy mal a aquellos condados italianos y tal, que luego dieron origen a la nación, y empezaron con la leyenda negra. Incluso hay el saqueo de Roma, lo cometen fundamentalmente los alemanes. Había participación española también, pero para estos que origina la leyenda negra, solamente los españoles eran los malos. Luego esto pasa a Flandes también, cuando todavía era española, y ahí pues se fomenta también el odio a España, a los reyes españoles, a los que acusaban incluso de genocidas, de violadores, en fin, de todo lo peor, ¿no? Y luego ya con Enrique VIII en Inglaterra, ahí ya se establece una rivalidad grande entre católicos y protestantes. Entonces los españoles éramos católicos, españoles, y además teníamos una mezcla de razas, judía, árabe, o sea, éramos un desecho. Y entonces organizan una campaña de marketing brutal en contra de todo lo español, todo era malo, y eso se traslada luego a las Hispanoamérica. Américas, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, una cosa que yo cuento y que es una verdad comprobable, España crea en Hispanoamérica en el siglo XV, crea 27 universidades. A ver, ¿qué país colonizador, descubridor, lo que quieras llamarle, De todos los que nos acusaron ha de hecho eso en el espolado, mundo? exacto. Claro. Sin embargo, eso no se habla. Se habla de las cosas malas que se hicieron, que también se hicieron, o sea que no hay que negar. Lo que pasa es que el marketing, como todos sabemos ya, y además ya está muy estudiado, tú coges una verdad y de esa verdad coges la parte mala, desechas la parte buena y le potencias la parte mala, y eso es lo que han hecho, y eso llevamos 500 años, más de 500 años soportando. Es el único imperio, el único, nación y tal en el mundo que ha tenido una leyenda negra que ha durado tanto tiempo. Pero la culpa es nuestra, porque nos la hemos creído.
nos la hemos creído y la hemos propagado nosotros, y entonces pues eso es el daño. Lo que pasa es que ahora afortunadamente hay ya movimientos en contra de esto para desmitificar toda esa historia y tal. Y no solo en nuestro territorio, sino también en Hispanoamérica, muchos historiadores. Sí. Yo en la conferencia al final doy algunos títulos de autores actuales, gente joven, que están haciendo un gran trabajo, y cito a Marcelo Gullo, argentino, luego Elvira Roca, luego un muy buen amigo mío, Jesús Maeso de la Torre, tiene una obra preciosa que se llama Comanche, que explica toda la conquista de América del Norte hasta Alaska por los españoles, la buena relación que tenían los españoles con los indios. Solamente era, porque además todas estas tribus indias, los españoles las defendían de los comanches eran los que las atacaban, era como pasó con la conquista de México y todo esto. Bueno, pues de eso no se habla, nunca, se habla nada más que de las cosas malas que se hicieron, que efectivamente se hicieron, porque bueno, pues estas cosas son así, ¿no? La conquista de un nuevo continente, además en inferioridad numérica siempre y tal, bueno, pues ahí se hicieron cosas malas, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todos estos historiadores, la parte positiva es infinitamente superior a lo que haya habido negativo. Sí. ¿Nos puedes contar algún detalle o alguna curiosidad que veas, o alguna de estas leyendas negras? ¿Por qué parece que el resto de nuestros vecinos europeos decidieron crear esta leyenda negra sobre España? No, porque éramos la gran potencia del mundo. Se decía que en el Imperio Español no se ponía el sol. Teníamos desde Filipinas, toda la isla de Guam, todo esto. Bueno, yo ahora pertenezco a algunas asociaciones, una que se llama Mundo Hispano, otra se llama Héroes de Cavite, donde hay personas que están desde Filipinas hasta la isla de Guam, toda Hispanoamérica, incluido los Estados Unidos, donde hay 50 millones de personas que hablan español. O sea, entonces, hace poco me pidieron que diera una charla de 20 minutos y me dijeron a las 10 de la noche, porque la hora de Estados Unidos y de América y tal, pues para que puedan entrar gente y tal. Bueno. Y me dijeron 20 minutos de charla y 20 minutos de preguntas y tal, de coloquio y tal. Y bueno, yo ese día casualmente tenía el ordenador no estropeado, pero estaba bajándome un programa, y entonces cogí el teléfono, digo, 40 minutos con el teléfono, tal. Empezó a las 10 de la noche. A las 11:30 mi mujer ya se acostó y dijo, ya no aguanto más. Y duró hasta la 1:30 de la mañana, 3 horas y media. Y cuando terminamos te puedes imaginar, o sea, yo hablé los 20 minutos y las otras 3 horas y 10 minutos fueron de preguntas, pero de Estados Unidos, de Inglaterra, de Filipinas, de todo el mundo, preguntándome cosas y tal. Y a la 1:30 terminé, y cuando terminé, me dicen los organizadores, mira, gente mucho más joven que tú, pues yo tengo 80 años ya, o sea que yo, y me decía, gente mucho más joven que tú, a las 2 horas han dicho, bueno, corta ya, que ya no aguanto. Y yo estuve 3 horas y media con el teléfono, te lo puedes imaginar, ¿no? Con el teléfono en la mano, hablando con el mundo entero, con mucha curiosidad y tal. Entonces, en estas organizaciones hay sobre todo gente joven, gente muy joven, concienciadas de que esto de la leyenda negra hay que acabar con ello de una vez por todas. Hay que acabar con ello, porque hace mucho daño. Fíjate tú, los británicos hablan mucho de Trafalgar, incluso tienen en Londres una plaza con un monumento y tal, y no hablan para nada de la derrota tremenda que les infligimos en Cartagena de Indias. El Blas de Lezo, el medio hombre, que estaba cojo, manco, tuerto y tal, y los derrotó allí. Tenían los británicos incluso acuñadas unas monedas donde se veía a Blas de Lezo arrodillado, rindiéndose, porque pensaban que, claro, es que numéricamente eran muy superiores el número de barcos y tal. Bueno, pues salieron allí escaldaditos y tal, pero de eso no hablan, pero eso lo tenemos que decir nosotros. Es que tú sabes cuál creo yo es el problema, y eso es porque a raíz de la pandemia empecé a interesarme por la historia, porque claro, es básico conocer lo que fuimos para determinar un futuro. Entonces a mí me da la sensación, y después de todos los acontecimientos que estamos viviendo a día de hoy, es que tenemos un imperio que es el anglosajón, en este caso, pues ingleses, Estados Unidos. Sí, ahora todo es anglo, Claro, que nos han reducido tan a menos, nos han bajado eso que está tan de moda ahora, la autoestima, a través de leyendas como esta, porque, o sea, ¿cómo podemos nosotros estar
mirar mal cuando viene un inmigrante argentino, guatemalteco, si tenemos la misma lengua, si tenemos una Pero historia los mismos compartida. apellidos. Y los Porque mismos tú, fíjate apellidos. tú, estamos Claro. López Obrador, presidente de México, nos odia a muerte. Cada 2 por 3 está hablando mal de nosotros y tal y cual, y que los españoles, y que devuelvan el oro que se llevaron, y que no sé qué, y que mataron a los indios. Bueno, que eso es desconocer La historia. hasta historia. Es conocer la historia, porque Hernán Cortés lo que hizo precisamente fue liberar a muchas tribus indias de la opresión, como pasaba con los comanches en Norteamérica. Norteamérica. ¿no? Bueno, pues eso es ignorar la historia. Pero él se llama López Obrador. Y yo muchas veces cuando yo estaba allí y estaba en Estados Unidos y tal, cuando me decían, no, porque vinisteis y saqueasteis y tal, y digo, oye, vendría tu abuelo, ¿por qué te llamas López? Sería un López, que sería tu abuelo, porque mi abuelo no vino, pero el tuyo posiblemente sí, porque si te llamas López, pues sería tu, pues pídele cuentas a tu familia, ¿no? Pero es así, y de verdad, y yo creo que ya va siendo hora de que terminemos con esto, ¿no? Pero no atacando, no... Podríamos hablar, fíjate tú, de la piratería, de los piratas que luego los hacían lores y todas esas cosas, y atacaban a los barcos españoles y tal, eso, bueno. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar lo bueno que hicimos, ¿no? Y hablar mucho de eso, de las 27 universidades, de el matrimonio mixto, era autorizado desde 1511. Sí, sí, sí. El pero explica mestizaje, por qué se autorizó ese claro, matrimonio. Explícalo, claro. explícalo. No, es que hay una obra de Bartolomé de las Casas que era un poco, digamos, contraria, era español, pero era un poco contraria a la obra española y se quejaba y tal. Entonces, los reyes se lo piden, que ese escrito que ha hecho, y hay una reunión en Salamanca, y en esa reunión en Salamanca ya los reyes españoles acuerdan que se va a autorizar, se cambia la política para favorecer a los indígenas, y una de las cosas que se autoriza es el matrimonio mixto. Y desde 1511 hay matrimonios mixtos, y el mestizaje lo estamos viendo continuamente. Y además, oye, en Estados Unidos la colonización anglo acabó con todos los indios, es que no había, las pocas reservas que había eran en la parte de California donde habían estado los españoles, pero la parte de ellos absolutamente a cero, vamos. Y además lo ponen en las películas del oeste y tal, sabiendo que era una guerra a extinguirlos, ¿no? Del todo. Sin embargo, tú te vas a Sudamérica y hay poblaciones nativas, todas las que quieras, y lo que es el mestizaje, pues prácticamente unos porcentajes de mestizaje tremendos, ¿no? O sea que España allí, repito, una colonización de un continente entero, y no solamente el continente, porque ya hemos dicho que dimos la primera vuelta al mundo, desde la que se cumplen ahora 500 años, que hicimos cosas muy importantes. Y yo creo que hay que sentirse orgulloso de eso, ¿no? Y quitar de en medio toda esa leyenda que nos viene arrastrando desde hace más de 500 años, ¿no? Pues sí, muy importante, pero es que en muchos libros de historia tampoco cuentan. Uf, ya, no, y además... Porque te lo digo yo, con 47 años, hace 2 años que he empezado a aprender historia. Pues sí, pero y además, afortunadamente, como hemos dicho, hay ahora historiadores que están muy concienciados con el tema y están escribiendo cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y hay movimientos jóvenes, yo ya te digo, pertenezco a 2 de ellos, tienen una actividad tremenda. Ahora el día 12, que es el Día de la Hispanidad, concretamente en Cartagena, pues hay una serie de actos y traen historiadores ingleses, incluso hay historiadores ingleses que están a favor nuestro, un tal Payne, pues ha escrito y tal, y ha dicho, sí, esto todo era mentira, todo esto que se contó y tal, igual, sí, tenemos... Entonces, yo creo que es un momento bueno. La lástima es que, como acabas de comentar, en nuestros colegios a nuestros niños no se les enseñe la verdadera historia de España, ¿no? Claro, es que viajamos en 1492, llegamos allí y conquistamos. Ahora en el nuevo plan de la ministra Celaá, creo que ya empieza la historia de España en 1812. A partir de 1812 para atrás no hay nada. No hay nada. No existíamos, ¿no? Empieza en 1812, vamos a ver lo que cuentan a partir de ahí, pero no puede ser, no se puede dar unas clases de historia tan... A ver, iba a decir politizada, quizás no sea la palabra, pero ideologizada, ¿no? Entonces eso hace un daño tremendo a
a generaciones enteras. A generaciones enteras. Y sobre todo porque a mí me da la sensación, como tú decías, que estos 500 años de historia de España nos la han escrito desde fuera, con puño y letra desde otras tierras. Pero es que encima nosotros no hemos creído, no hemos potenciado el saber qué pasó realmente en nuestra historia. Ojo, y como que esos 500 años no queremos saber tampoco qué pasó a nivel educativo, de enseñar y formar en la escuela. Porque a eso sí, la historia de los romanos, los griegos y tal, te puedo decir yo que tengo hijos de 13 y 15 años y ya una más mayor, que nos la sabemos de pe a pa. Y la prehistoria. Sí. En la península ibérica no, los iberos también nos los saltamos así y también fueron muy importantes. Fíjate tú, imagínate, claro, y la cantidad de personalidades que tuvimos en la época de los romanos y tal. Sí, sí. Pues, o sea, que éramos parte del imperio y como parte del imperio contribuíamos tal. Mira, yo vivo actualmente en Cádiz, en una ciudad que tiene más de 3000 años, ¿no? Y la historia de España y de Cádiz y la vas viendo por capas. Sí, sí. Tú haces una perforación en Cádiz, entonces estás viendo desde los fenicios, abajo del todo, y luego vienen los romanos, y luego vienen los árabes y tal. Bueno, pues es la historia de una nación. Tuvimos 7 siglos aquí a los árabes. También, ¿qué íbamos a decirle a los árabes? Oye, devuélvenos todo lo que te llevaste cuando estabas aquí, ¿no? O los romanos. O les decimos que se lleven la Alhambra de Granada o la mezquita de Córdoba, ¿no? Esto es vuestro, llevároslo. Hombre, pues no tiene sentido. Hombre, también el oro de español donde acabó, también tendríamos mucho que decir, ¿eh? Fíjate, también habría que hacer una película de eso, ¿no? ¿Dónde está? Habría que hacer una película de eso, pero una película seria. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero esta tarde vamos a ir a disfrutar de tu conferencia, pero no quiero que te vayas. A lo mejor te incomoda la pregunta que te voy a hacer. No, seguro Eres que no. un exagente del CNI. Oye, ¿qué pasa con este bombardeo en Rusia? Que no se puede saber, que no se puede decir, que ha sido una operación tan secreta que... Bueno, pues, hombre... ¿Existen estas operaciones? O sea, claro, ¿la realidad supera la ficción que nos enseñan en las películas? Pues sí, sin duda ninguna. Hay muchos compañeros tuyos, periodistas, que me han hecho preguntas relacionadas con este tema. Los servicios de inteligencia, su trabajo es distinto en tiempos de paz de tiempos de guerra. Tú en tiempos de paz te tienes que dedicar a obtener información importante sobre la seguridad de tu país, tal y bueno. Pero cuando llega el tiempo de guerra, pues hay acciones de sabotaje y hay todas esas cosas. Y eso está, si no ejecutado directamente, que a veces sí, pero si no ejecutado directamente, sí propiciado, porque la información la obtienen los servicios de inteligencia. Y en esta situación de guerra que estamos viviendo en Ucrania, con Rusia, evidentemente el papel de los servicios de inteligencia es fundamental. Yo creo que habrá más movimiento allá arriba que en el campo de batalla. Sí, mucho. Estamos, ya para finalizar, bajo tu opinión, en un momento de tensión mundial, en un momento crítico de la historia. Cuando el botón está tan accesible a una persona de las características, por no calificarlo, pero en fin, podría llamarle de muchas maneras, ¿no? Psicópata, por ejemplo, ¿no? Y que es capaz de apretar, pero no solamente, y muchas veces lo hemos hablado con compañeros, como te decía, y es que está rodeado de otra pandilla que son iguales o peor que él, ¿no? Entonces, y eso le anima, ¿no? Y eso le anima. Entonces, y los de fuera no ayudan tampoco con toda la tensión que están creando. Claro, no, y además es que este hombre se le puede ir el dedo, como se vea muy mal, que empieza Ucrania a recuperar las zonas que están invadidas y tal, y empieza a hacer ataques sobre Rusia, lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y él se ve ante la opinión pública rusa que está perdiendo la batalla, es capaz de todo. Desgraciadamente es así. Yo sigo a muchos analistas, exmilitares, políticos, exmilitares diplomáticos, que estáis haciendo una labor divulgativa en redes sociales muy importante, y también sigo a una persona que se dedica, o que antes era también miembro de los cuerpos de seguridad, al estudio facial. Sí. Y dijo que hasta ahora no había tenido miedo, pero ahora tiene miedo porque cuando Putin anunció eso, su físico decía que se sentía acorralado. Bueno, el otro día nombró a España. En su discurso nombró a España, o sea que
Yo decía, no, esto no va con nosotros, sí va con nosotros. Sí, va con sí, nosotros. va con nosotros. España es un punto estratégico, Sí, estamos en el centro. claro, Queramos, claro, aunque sí. nos hayan hecho ver que somos unos mindunguis Yo cuento, estos últimos 500 años. en la tercera novela cuento una cosa real que me pasó a mí con el KGB en Cádiz, en los años de la transición. Para ellos España era un objetivo. Ellos querían, a la muerte de Franco, que España no se alineara con Occidente, con Estados Unidos, con los países occidentales. Ellos pretendían que por lo menos una neutralidad, ¿no? Como habíamos tenido en las dos guerras mundiales, que España no había participado, bueno, no había participado, entre comillas, pero vamos, no había participado, oficialmente no había participado. Y entonces allí pues ellos tenían, el KGB era muy activo en España, y yo cuento en la tercera novela que se va a publicar pronto, pues cuento un hecho concreto que me pasó a mí. A mí me invitó uno del KGB a café en el aeropuerto de Jerez. Para contarte una cosita, ¿no? ¿Para hacerte una escuchita? No, yo lo iba siguiendo, él se dio cuenta que lo seguía, le seguía hasta el aeropuerto porque ya se marchaba, y estaba tomando café en la barra, y yo llegué, me senté al lado, no le dirigí la palabra, simplemente observaba lo que hacía, por si sacaba papeles, hacía tal, pero vamos, él estaba ya de salida. Y yo pedí mi café, y a la hora de pagar le digo a la chica, ¿me cobra, favor? Y dice, no, ya le he invitado a este señor. Qué bueno. Le di las gracias y buen viaje y ya está, claro. Anécdotas tendrás seguro infinidad. Muchas. Han sido 28 años, claro. Ahí, hay muchas. Sí, la verdad es que sí. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Plató. Muchísimas gracias, nos vemos esta tarde y deseando que cuando tengas tu próximo libro, ¿cómo se titula? Alta Traición. Sí. Madre mía, promete. Sí. Ya alguien que la ha leído le ha gustado mucho, y además es homenaje a otro valenciano, al general Manglano. Sí. Y yo se lo prometí a su familia, y ahora he tenido ocasión de escribirlo, y ahí voy a revelar algunas cosas interesantes. Sí. Pues un placer, Jaime, que hayas estado esta mañana con nosotros. Nos vemos esta tarde, 7:30, en conferencia en el Hotel Castellón Center. Sí, exacto. Muy bien, pues imagino que será un éxito, estaremos allí para verlo y para disfrutarlo, porque es importantísimo, yo siempre lo digo, conocer quiénes fuimos para saber quiénes seremos. Va a resultar bien, sí. Y cuando hablamos de los servicios de inteligencia, todavía no tenía yo en mente escribir nada sobre mis experiencias en el servicio, pero a raíz de aquello, yo no me acuerdo exactamente cuántos años hace, pero en el año 2020 publiqué mi primera novela, Operación Eldorado Canyon, que versa sobre mi experiencia en la época en que se produce el bombardeo de Libia por el presidente Ronald Reagan, después de una serie de atentados que hubo en Líbano, en Madrid, en el restaurante El Descanso, y una discoteca de Berlín que se llama La Belle. Y el atentado de La Belle fue el 5 de abril del 86, y el 15 de abril fue el bombardeo y a raíz de eso pues fue cuando me mandaron a Libia y tal. Luego hay una segunda novela que es la de El Muro, porque mi trabajo en la zona del Magreb se tuvo que terminar porque, bueno, pues tuve problemas en algunos de los países donde estuve y ya no podía volver, y entonces me mandaron el general Manglano, que era el director del CSIC, me mandó a Praga en el momento en que ya se preveía que iba a haber un cambio importante en la Europa del Este, ¿no? Y todo eso, esos 5 años que estuve en la embajada, los cuento en la segunda novela, El Muro. Y traigo una primicia. Hay una tercera novela. Hay una tercera novela. Vamos a novela por año. Una en el 20, otra en el 21. Y esta todavía no se ha publicado. Se llama Alta Traición. Y espero que salga en diciembre. Y seguro que tendremos ocasión de presentarla aquí también, ¿no? Además, esta novela es una novela en la que pretendo homenajear al que fue el creador del Servicio de Inteligencia Español, el general Manglano, valenciano, y cuento pues algunas cosas que le pasaron y tal. Y yo realmente estuve 3 años destinado con él en su gabinete, hicimos una gran amistad y yo le admiraba muchísimo, y a su familia, a sus hermanas, a su hijo y tal, les dije que de alguna manera quería homenajearlo, ¿no? Y entonces esta tercera novela va en su honor y espero que guste también. Nos gustará seguro.
entonces, hoy no vengo a hablar de mis libros, no soy como ¿quién era? Umbral, ¿no? Que decía que yo no vengo hoy a hablar de mis libros, vengo a hablaros de la leyenda negra española. Cuando me propusieron ingresar en la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, pues tenía que elegir un tema. Empecé a darle vueltas y, bueno, ya muchos de los miembros de la Academia conocían mis conferencias sobre los servicios de inteligencia. Y luego, como marino, pues también estuve tentado de hablar de Blas de Lezo, Jorge Juan, marinos ilustres que tuvieron una trayectoria importante en Hispanoamérica. Y al final pues, tenía una serie de libros muy recientes, los que citaré hoy, y eso me animó a hablar de la leyenda negra española, porque hay que dejar constancia, ahora lo contaré con detalle, pero la leyenda negra española ha tenido la virtualidad de persistir y sobrevivir a más de 500 años. Y mucho de esto, mucha culpa de esto la tenemos los propios españoles, que nos la hemos creído y la hemos difundido. Entonces, pues voy a pasar a contar. Luego, al final, si es posible, hay tiempo y las circunstancias lo permiten, pues encantado de contestar todas las preguntas que se hagan. Muy bien, repito mi agradecimiento al Club de Opinión de Estudios Históricos Jaime I, que por segunda vez me ha invitado a compartir con todos ustedes algunas reflexiones, esta vez sobre la leyenda negra española. Su presidente Joaquín Borrás, por su invitación y presentación, y a su secretario Vicente Saura. Hace unos años les hablé de los servicios de inteligencia, historia y mitos. Entonces no tenía proyecto de publicar ninguna novela contando mis experiencias en el servicio de inteligencia español. Desde ese día hasta hoy he publicado, como acabo de decir, 2 novelas y una tercera que ya está en la editorial. Probablemente saldrá en el mes de diciembre, una por año, componiendo así una trilogía que abarca, si no los 28 años que estuve en el servicio de inteligencia, sí una buena parte de esos 28 años. Repito que cuando termine la conferencia pues contestaré gustoso las preguntas que se me hagan. Dentro de unos días, el próximo 12 de octubre, es nuestra fiesta nacional, el Día de la Hispanidad. Parece oportuno reivindicar en estas fechas el legado hispano, no solo en Hispanoamérica, sino en el mundo entero. Estamos conmemorando este año 2022 los 500 de la primera vuelta al mundo, culminada por el marino de Guetaria, Juan Sebastián Elcano. Gesta que, de no haber sido protagonizada por algún otro país europeo, habría originado hasta la saturación, libros, películas y todo tipo de propaganda, dando a conocer al mundo entero hasta el más mínimo detalle de la gesta y sus protagonistas. Pero estamos en España, somos españoles, y hasta en los nuevos sistemas de enseñanza se ignoran estos hechos, cuando no se habla de ellos en términos peyorativos. ¿Qué estudiantes españoles conocen los muchos y heroicos hechos llevados a cabo en tierras hispanas del nuevo continente, como se le llamó durante mucho tiempo por nuestra Armada y algunos de los más ilustres marinos como Jorge Juan o Blas de Lezo, por citar únicamente 2 ejemplos, aunque destacables por sus actividades bien diferenciadas, como la misión geodésica llevada a cabo por Jorge Juan en el Ecuador para medir la longitud del arco de meridiano terrestre, cuyo propósito fundamental era comprobar la forma achatada de la Tierra, según la teoría de Isaac Newton. O la heroica defensa de Cartagena de Indias, la colombiana Cartagena de Indias, por medio hombre, como le llamaban a Blas de Lezo, le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, le faltaba un ojo, de guerra, el guipuzcoano Blas de Lezo. ¿Quién conoce, hablando de los servicios de inteligencia, que su existencia se remonta a la más remota antigüedad, siendo citadas en la Biblia algunas acciones de inteligencia y espionaje? Pero sin llegar tan lejos y refiriéndonos a España, que es lo que nos trae hoy aquí, recomiendo a quien esté interesado en el tema el espléndido libro de mi buen amigo Fernando Martínez Lainez titulado Espías del Imperio, que es la historia de los servicios secretos españoles en la época de los Austrias, en el que cita a don Juan Velázquez de Velasco, militar, noble y caballero de la Orden de Santiago, nombrado, el nombramiento es textualmente así, espía mayor del reino. Muchas veces la palabra espía se emplea con algún carácter peyorativo. Bueno, en esta época, espía mayor del reino era un título de honor. Lo nombró Felipe III, o el magnífico y extenso servicio de inteligencia con que contaba el rey Felipe II,
del que se decía que obtenía mejor información que cualquier otro monarca europeo, lo que le permitía tomar las decisiones más acertadas. El desconocimiento, la ignorancia, son el apropiado caldo de cultivo para que nuestra leyenda negra haya sobrevivido y aún sobreviva por más de 500 años. Sin embargo, algún rayo de esperanza para que esto cambie se empieza a ver en jóvenes organizaciones como Mundo Hispano o Eres de Cavite, con participación de toda América, no solo hispanoamericana, sino también de Estados Unidos, de Norteamérica, con más de 50 millones de personas que hablan español, de Filipinas o de la isla de Guam en el Pacífico, española hasta 1898. De todas las partes del mundo donde España dejó su huella, con sus universidades, misiones y un idioma que hoy hablan en el mundo más de 600 millones de personas, de los que para casi 500 millones son su idioma materno, ocupando el segundo lugar después del chino. Decía que el hispanismo está despertando de un letargo que dura ya demasiado tiempo y se está publicando libros prestigiosos, autores a los que me referiré en esta charla. Hablaré de la génesis de la leyenda negra española y de las causas de su perdurabilidad a lo largo de los siglos. La Real Academia de la Lengua Española lo define así: una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Y refiriéndose a la leyenda negra, dice: relato desfavorable y generalmente infundado sobre alguien o algo, y en nuestro caso ese alguien es España y su historia, fundamentalmente su actuación tanto en el territorio peninsular como en Europa y América. Con anterioridad me he referido a lo que en términos muy generales llamamos inteligencia, que es de un valor incalculable en tiempos de guerra. Es esencialmente información o la desinformación. La desinformación también es inteligencia. Decía el famoso estratega militar chino Sun Tzu en su conocido libro El arte de la guerra, escrito en el siglo V a.C., en el capítulo 13 titulado Sobre el uso de espías: un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin ojos y sin oídos. Es la batalla de la desinformación, que consiste en escoger textos, noticias o cualquier información y exagerar los aspectos negativos del enemigo, o se inventan con el único objetivo de menospreciarlo y descalificarlo entre los suyos. Y, por supuesto, de que la verdad y la justicia está de nuestro lado y, por tanto, estaría justificada la lucha hasta conseguir su derrota. Es en tiempos de guerra donde la información o desinformación tiene sus objetivos estratégicos para alcanzar la victoria. Pero, ¿qué decir y cómo calificar cuando estas leyendas y desinformaciones se producen en épocas de paz y normalidad y se repiten, amplían y documentan con nuevas y más graves mentiras, incluso entre países supuestamente aliados? La leyenda negra antiespañola, en su narrativa contra la obra de España en Europa y América, es pura invención. Mentiras absolutas rodeadas de algunas verdades o medias verdades, una habilidad frecuente en este tipo de acciones. Una gran mentira rodeada o ilustrada con medias verdades que introduzcan un elemento que dé idea de seriedad y corrección. Aunque bien se ocupan de exagerar los aspectos más negativos, ocultando los méritos y hechos positivos realizados por los españoles. La leyenda negra española responde con asombrosa exactitud a lo que hemos definido como desinformación sobre el enemigo. Nuestra leyenda negra tiene una característica diferencial a la que han sufrido o sufren otros países o imperios, como bien narra en su obra Imperiofobia y leyenda negra la escritora española Elvira Roca. La escritora se refiere a los imperios romano, ruso, norteamericano y, naturalmente, al español, cuya leyenda negra perdura tras más de 5 siglos de existencia. Decía que la leyenda negra española tiene una característica diferencial muy importante, y es que en gran medida, a causa de su perdurabilidad, nace y se desarrolla fuera de nuestras fronteras, pero es a partir de la Guerra de la Independencia Española a principios del siglo XIX, con el enfrentamiento entre liberales y partidarios del antiguo régimen, cuando se instala para quedarse dentro de nuestras propias fronteras, alimentada y ampliada por una de las dos partes en litigio. Las dos Españas, el poema de Antonio Machado, define con exactitud las causas de que en poco más de un siglo, exactamente 102 años, los que van desde 1834 a 1936, hubo 4 guerras civiles en España,
las tres carlistas de 1833, 1846 y 1872, para terminar ese periodo con la Guerra Civil de 1936, a las que se suman numerosos pronunciamientos. Dice Antonio Machado: españolito que vienes al mundo, te libre Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Eso decía Machado y define perfectamente la situación. En este marco de continuos y graves enfrentamientos entre españoles peninsulares, la leyenda negra encuentra un caldo de cultivo muy apropiado para el desarrollo de bulos, mentiras y desinformación, que ya vimos que constituye una poderosa arma para destruir al enemigo. Solo que en este caso los enemigos eran los propios compatriotas. Ese factor tan importante y diferencial es la causa de que la leyenda negra española dure más de 5 siglos. Viene aquí al caso el conocido verso del poeta catalán del siglo XIX, Joaquín Bartrina: oyendo hablar a un hombre fácil es saber dónde primero vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. La leyenda negra antiespañola atribuye a nuestro país, no solo en el pasado, sino que perduran, injustos calificativos como la ignorancia, el fanatismo, genocida o enemiga del progreso y la modernidad. El origen del término leyenda negra. Existe una pequeña controversia sobre quién acuñó con este nombre al conjunto de términos e historias negativas sobre nuestro país. Julián Juderías publicó a principios del siglo XX su obra La leyenda negra y la verdad histórica, pero ya antes Emilia Pardo Bazán, en 1899, empleó este mismo término en una conferencia que dio en París. El origen del término, tan apropiado, fue muy posterior al nacimiento de esa imagen y publicidad negativa, cuyos comienzos se sitúan nada menos que a finales de la Edad Media, cuando la hegemonía de Aragón en el Mediterráneo e Italia. En muchas ciudades italianas surgieron multitud de leyendas de todo tipo contra los españoles, acusándoles de ser una mezcla de judíos y moros, es decir, le daba la consideración de una raza inferior. El mestizaje aparece ya a ojos de otros europeos como una lacra y no como una mejora de la raza, como define José de Vasconcelos en su ensayo publicado en Madrid en 1925, en inglés y en español, con el título La raza cósmica. El concepto de raza cósmica de Vasconcelos merece mucho más que esta breve referencia, pero no quiero pasar por alto una cuestión tan importante. Vasconcelos expresó la ideología de la quinta raza del continente americano como una aglomeración de todas las razas del mundo, sin distinción alguna, para construir una nueva civilización con aportaciones de conocimiento de personas procedentes del mundo entero, constituyendo la era universal de la humanidad. La expresión raza cósmica engloba la noción según la cual los conceptos exclusivos de raza y nacionalidad deben ser superados. Junto con un grupo de intelectuales mexicanos, en la década de 1920, declararon que los iberoamericanos tienen sangre de las 4 razas primigenias del mundo: la roja de los amerindios, la blanca de los europeos, la negra de los africanos y la amarilla de los asiáticos, creando así la raza de bronce, enriquecida por las aportaciones de los distintos orígenes. Se opone Vasconcelos a la idea de Charles Darwin, calificándolas de meras teorías científicas creadas con el único objetivo de validar y explicar la superioridad racial que justifica la represión de otras, ofreciendo Vasconcelos un optimista futuro para el desarrollo de la raza cósmica. La aparición de la imprenta en el siglo XVI, en plena época de enfrentamientos entre España, Inglaterra y Holanda, facilita la divulgación y la transmisión de noticias procedentes de América y la publicación de la primera edición del libro de Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, ya de por sí crítico con los primeros años de la colonización española. Fue traducido a otros idiomas y convenientemente exageradas las críticas del fraile dominico. No obstante, el carácter crítico de la obra no fue censurado en España y circuló libremente hasta 108 años después, en 1660, cuando la Inquisición española decretó su prohibición. Esta obra provocó una reunión en Valladolid en 1542 de una comisión nombrada por el rey Carlos I para oír al padre de las casas. El rey quería oír directamente lo que el padre de las casas había querido expresar en su obra, que era
crítica sobre la colonización española. Una vez celebrada esta reunión en Valladolid y estudiar el problema, dio lugar a la redacción de las leyes nuevas. Años más tarde, estas leyes fueron reformadas en el sentido de integrar a las poblaciones de tierras americanas en las estructuras españolas, favoreciendo el mestizaje. Ya en 1514 se habían autorizado los matrimonios interraciales. Bueno, podríamos hablar de lo que no hicieron otros países colonizadores, ¿no?, en ese sentido. El hecho de la aparición de la imprenta fue fundamental y lo sigue siendo en la actualidad para la difusión de la leyenda negra. Son los libros los difusores de la leyenda, los que la llevan por todo el mundo. Por tanto, fundamentalmente de libros vamos a hablar. Existe mucha literatura en uno y otro sentido, como difusores de la leyenda o como defensores de la historia hispana. Vamos a ver un poco por zonas geográficas cómo se fue desarrollando. Ya hemos dicho que la aparición de la imprenta en el 16 fue un factor determinante para la rápida expansión de la leyenda negra, pero no en toda la geografía europea o americana tuvo los mismos componentes de la misma aceptación. Empezamos por Italia. En Italia, la amenaza de la hegemonía aragonesa en el Mediterráneo a las ciudades-estado italianas, la llegada de la familia valenciana de los Borgia, que dio 2 papas, Alejandro VI y Calixto III, el dominio militar de Nápoles y la atribución del saqueo de Roma exclusivamente a españoles cuando habían participado un número superior de protestantes alemanes, alimentó la proliferación de leyendas negativas atribuyéndoles asesinatos y violaciones masivas. En Alemania surge un nacionalismo alemán originado en las guerras religiosas del siglo XVI que presenta a los españoles como colaboradores de judíos y musulmanes, pero defensores a ultranzas del Papa. A Alemania llegan también numerosos holandeses expulsados de Flandes que contribuyen con su narración para nada favorable a los españoles. En Francia, enfrentada con España en múltiples guerras desde finales del siglo XV, incluyendo las que tuvieron lugar sobre suelo de la península italiana hasta finales del siglo XVI entre Felipe II y Enrique II, propiciaron las fuertes críticas a nuestros reyes, a los que calificaban de crueles, avaros y violentos. Atacaban los franceses las represiones hispanas en Flandes. La obra más conocida es Antiespañol, de Antoine Arnauld, publicada en 1590. Los aportes de algunas figuras destacadas como Montesquieu, Voltaire o Rousseau atacaron a la España atrasada y clerical como un reflejo de la lucha entre los liberales y el antiguo régimen. Los ilustrados franceses asociaban a España con la intolerancia y el fanatismo. En Holanda, la nobleza holandesa chocó frontalmente con Felipe II y su intento de establecer un Estado moderno en los Países Bajos, lo que significaba ir en contra de sus intereses políticos y económicos. La rebelión no tardó en llegar y fue reprimida por el tercer duque de Alba mediante la creación del Tribunal de Tumultos, que ordenó la ejecución de unos 500 cabecillas rebeldes. La propaganda rebelde dijo que los muertos fueron cerca de 200.000. Los enfrentamientos por motivos religiosos entre católicos y protestantes también fueron utilizados por la propaganda de Guillermo de Orange, principal instigador de la leyenda negra, en su obra Apología, en la que acusa al rey Felipe II adúltero, incestuoso y bígamo, así como de asesinar a su propia esposa Isabel de Valois y a su hijo don Carlos. También ataca a los españoles como seres fanáticos, vengativos y soberbios. Pero la leyenda en Holanda también iba de asuntos fiscales. Los nobles, para enfadar al pueblo, difundían que los impuestos que se cobraban a los holandeses, que no eran excesivos, se iban a España para mantener el imperio. Felipe II demostró que no solo era mentira, sino que Flandes le costaba dinero a la corona de Castilla. Evidentemente, en los folletos propagandísticos no podía faltar la Inquisición, que si bien no estaba implantada en Flandes, se contaba que actuaría contra los holandeses realizando una confiscación general de sus bienes. En Inglaterra, el enfrentamiento entre Castilla e Inglaterra comenzó de forma importante a mediados del siglo XVI con la llegada al poder de Enrique VIII, que se enfrentó al Vaticano, proclamándose cabeza de su propia Iglesia, la anglicana. Para reafirmarse en sus acciones comenzó una campaña de desprestigio de todo lo español y católico, considerándolo villano falso y sanguinario, en contraposición con lo inglés, que naturalmente era noble, auténtico y benigno.
Esto justificaría las barbaridades cometidas por Inglaterra contra los católicos y también la piratería en el mar contra los buques españoles y las ciudades costeras, tanto en España como en las Indias. El ataque de la Armada Invencible, enviada por Felipe II contra Inglaterra en 1588, confirmó para los ingleses la maldad española, porque Dios la castigó enviando a los elementos contra ella. En Hispanoamérica, la leyenda negra se abrió camino con los llamados libertadores, los cabecillas criollos en las guerras de independencia, que se aprendieron bien todas las mentiras con origen de la exageración de la obra de Bartolomé de las Casas y de otros autores sobre la brutalidad de la conquista y colonización, del robo de recursos naturales y del genocidio indígena, con el objetivo de atraerse la simpatía y el apoyo de las potencias enemigas de España, como fue el caso de Gran Bretaña, que participó activamente en todos estos enfrentamientos. En Estados Unidos, tras la independencia de 1776, el nuevo Estado pasó a ser rival territorial de España. En las guerras de independencia hispanoamericana, los Estados Unidos ayudaron a los rebeldes a ser estos principalmente de ideología liberal y, por consiguiente, con ello quitarse el incómodo rival en el continente. En 1898, con la guerra hispano-estadounidense, originada a partir de la Guerra de Cuba, la prensa amarilla estadounidense, encabezada por Hess y Pulitzer, se sirvieron de conceptos de la leyenda negra para desprestigiar a los españoles y así justificar la agresión yanqui contra la isla de Cuba. También en España la leyenda negra tuvo y tiene sus propios adictos. Ya en el siglo XIX, con la aparición de los ilustrados, asociados al liberalismo en su enfrentamiento con el antiguo régimen, se publicaron numerosas obras en las que criticaban a la España de la Inquisición y de la Iglesia Católica, lamentándose de su atraso y su decadencia. A finales de este siglo aparecieron los nacionalismos regionales que, como una forma de diferenciarse de España y crear una nueva identidad nacional, apoyaron y difundieron la leyenda negra y sus mentiras. De hecho, al hablar de la leyenda negra en Hispanoamérica, una referencia al robo de recursos naturales, quiero aportar un trabajo publicado en abril de 2019 en una revista especializada por Pedro Damián Cano. Dice así: aún hoy en día es común en los libros de historia económica, historia en general o simple numismática a nivel mundial y tristemente en el área iberoamericana, la visión utilizada como paradigma del mal gobierno de una España depredadora que extraía pingües ingresos de un territorio de abundantes recursos naturales y poblaciones indígenas. Un imperio represor de los deseos de sus colonias, de autonomía política y económica, derrochador, absolutista y centralista. El análisis de la economía política española de los reinos de Indias, realizado por las historiadoras Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, muestra un panorama muy distinto. En base al estudio de la documentación fiscal, posiblemente una de las más fidedignas, procedente de las numerosas cajas reales. En base a los mismos, concluyen que la economía política española era muy poco centralizada y la extracción de moneda hacia la península era muy limitada. Al sexo contrario, fueron la iniciativa local, la negociación con los particulares de la captación de los recursos necesarios y el control de los flujos económicos los que determinaron la estructura de los gastos y niegan la afirmación, aún hoy en día predominante en los libros de historia, de que los gobernantes maximizaron con su política fiscal la obtención de recursos. Para estas autoras, la estructura de la Administración Fiscal española durante 3 siglos intentó maximizar el engrandecimiento y la fidelización de los distintos reinos del imperio, en lugar de buscar la obtención del mayor número de ingresos posibles. Para ello fue necesaria la cooperación con las élites locales, manteniendo la mayoría de los ingresos obtenidos en las propias Indias y permitiendo a los comerciantes locales la participación en su recaudación y el destino de los gastos. Los principales sectores locales recibieron subvenciones directas y los comerciantes se beneficiaron de los intereses cobrados por los préstamos de la corona. Con ello se consiguió el mantenimiento del imperio y su defensa durante 3 centurias sin desembolsos procedentes de la península. Sería imposible y tedioso enumerar aquí ahora las abundantes obras literarias creadoras de la leyenda negra. Sin embargo, citaré algunas de las más destacadas, sobre todo en sus orígenes.
No cabe sino empezar por la ya citada de Fray Bartolomé de las Casas, breve relación de la destrucción de las Indias. Si bien, como ya hemos dicho, esta obra puede interpretarse que fue redactada para ser presentada al rey Carlos I, y como así sucedió, y dio origen a la publicación de las leyes nuevas, que más tarde fueron mejoradas favoreciendo la integración de los nativos y del mestizaje. La publicación de las Casas ha sido traducida a 50 idiomas y sirvió de base a la obra Apología de Guillermo de Orange, en la que se habla de los gobernantes españoles como crueles con los nativos. Otro español exiliado en Londres, Reginaldo González Montano, se suma a las críticas a la Inquisición española en una obra publicada en 1567 con el título Exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición española. Vamos a ver ahora obras negadoras de la leyenda negra. Algunos años más tarde empiezan a publicarse obras que defienden y aclaran la obra de España en América, de las que citaré algunas más antiguas y otras recientes que me han servido para componer esta conferencia. Ya en 1612, Francisco de Quevedo publica España, defendida en los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros sediciosos. La obra ya mencionada de Julián Judería, La leyenda negra y la verdad histórica, de la que se dice acuñó el término de leyenda negra. Y no solo autores españoles, historiadores y humanistas suecos. Sverker Andersson, uno de los más destacados hispanistas del siglo XX, publica dos obras, Los orígenes de la leyenda negra española, en 1947, que ha sido publicada de nuevo en 2018, con prólogo de la historiadora María Elvira Roca, y Los momentos históricos de América, según la historiografía hispanoamericana, publicada en enero de 1956. José de Cadalso, en 1768, publica Defensa de la nación española contra la Carta Persiana 78 de Montesquieu. Exploradores españoles en América, publicada en 1893 del historiador y periodista norteamericano Charles Lummis, por citar solo algunas obras editadas en siglos pasados. Pero afortunadamente la literatura universal en defensa de la hispanidad está siendo ahora quizá más abundante y documentada. Me referiré a algunas de las más destacadas de los últimos años con una breve sinopsis de ellas. España, un relato de grandeza y odio, publicada en 2019 por José Varela Ortega, o La leyenda negra, historia del odio a España, de Alberto Ibáñez, también de 2019. Son solo dos ejemplos más de obras literarias que tratan de dar respuesta a preguntas que muchos nos hacemos. ¿Por qué en el país que protagonizó las mayores hazañas de la historia y sin cuyo liderazgo ni el cristianismo ni Occidente habrían logrado sobrevivir, sus ciudadanos tienen tan mal concepto de su pasado y su presente? ¿Cómo es posible que esté dispuesta a autodestruirse una nación que conectó los dos mundos con el descubrimiento de América, que impulsó la primera vuelta al mundo del Cano, que realizó colosales aportaciones como la Escuela de Traductores de Toledo, fundó 27 universidades en el continente americano en el siglo XVI? ¿Cómo ha llegado a influirnos a nosotros mismos hasta el punto de asumir que éramos inquisitoriales, grotescos, ignorantes y fanáticos? Hoy día continúa la propagación en los modernos medios de comunicación y redes sociales de escritos contrarios a la obra universal española durante 3 siglos, en Europa, América y el sudeste asiático o isla del Pacífico. Escritos y comunicados basados en mentiras 1000 veces repetidas y un revisionismo pasado promovido por movimientos populistas ignorantes de la realidad histórica, como demuestra la corriente iconoclasta que recorre el mundo. Alimentado también este populismo por los sistemas educativos, que muchos países en los que se enseña una historia distorsionada y falta de rigor, creando así en las nuevas generaciones un sentimiento de desprecio y odio. ¿Qué sino el derribo de estatuas que recuerda el desgraciado episodio de las destrucciones llevadas a cabo por el yihadismo en Palmira, Nínive, otras ciudades de Irak, Siria o Mali, con objeto de borrar de la faz de la tierra la herencia cultural de los pueblos? Josep Pérez nació en Francia en 1931, catedrático de civilización española y hispanoamericana en la Universidad de Burdeos. Entre sus libros destacan La España del siglo XVI, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, y La leyenda negra, publicada en 2012. El hispanista francés establece el inicio de la leyenda negra en la reacción que se generó a finales de la Edad Media, sobre todo en Italia, como ya hemos dicho antes,
debido a la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo. La apología de Guillermo de Orange se considera el documento que encarnó el nacimiento de la leyenda negra española. Josep Pérez analiza con detalle y objetividad cada uno de los elementos de la leyenda, los ataques a Felipe II, a la Inquisición española y a la conquista de América, y establece el grado de fundamento o de exageración y desinformación interesada que hay en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, establece un paralelismo en todas estas cuestiones con episodios similares, represiones, guerras de religión, colonizaciones, que tuvieron lugar por parte de otras potencias coetáneas o posteriores. En palabras del editor francés de esta obra, la principal conclusión de este análisis es el sorprendente vigor que ciertos aspectos de la leyenda siguen teniendo aún hoy entre algunas élites que ignoran la historiografía más rigurosa. Como decía, existe en la actualidad un numeroso grupo de historiadores españoles y extranjeros de los que solo mencionaré algunas obras para detenerme algo más en algunos títulos recientes que han tenido una amplia difusión y magnífica acogida. En primer lugar, quiero referirme a la magnífica obra de mi amigo y compañero académico de la hispanoamericana, Jesús Maeso de la Torre, titulada Comanche, publicada en 2018, que se desarrolla fundamentalmente en la California española en las últimas décadas del siglo XVIII y relata, con rigor histórico, cómo fueron las relaciones de los españoles con las distintas tribus indias nativas, de amistad y colaboración con yumas, navajos, aleutas y apaches, a los que defendían de los ataques de los comanches. Resalta la figura de Fray Junípero Serra, que fundó 9 misiones españolas en la Alta California. Comanche recrea unos hechos rigurosamente ciertos de la historia de España en los territorios de Texas, Nuevo México, Arkansas, Luisiana y California. El catedrático emérito de Historia Universal de la Universidad de Wisconsin-Madison, Stanley Payne, publicó en 2017 su obra En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras. Estamos hablando de un historiador norteamericano. Gran conocedor de la historia de España, ha publicado más de 20 libros y entre los premios y distinciones en 2019 le fue otorgado el galardón Bernardo de Gálvez por su contribución al mejor conocimiento de España en los Estados Unidos de Norteamérica. De la sinopsis de esta obra extraigo: ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y también la más extensa y extrema de su envergadura, tanto cronológica como geográfica, y con mayores diferencias en las distintas épocas. A lo largo de los siglos, la historia de España se ha descrito y definido a partir de conceptos inusitadamente controvertidos, como reino bárbaro decadente, paraíso multicultural, reconquista, Inquisición, primer imperio mundial, monarquía paneuropea, decadencia profunda, leyenda negra, país insurreccional, todo tipo de adjetivos. Algunas de estas descripciones son tópicos esencialmente falsos o logros históricos muy complejos que requieren mucha matización. Fernando Martínez Lainez, presidente del Club Le Carré de Escritores de Espionaje y Servicio de Inteligencia, al que me honra pertenecer, publicó en 2009 Banderas lejanas, la exploración, conquista y defensa de España del territorio de los actuales Estados Unidos, lo que califica como un acontecimiento histórico capital. A lo largo de 300 años, soldados, misioneros, navegantes, colonos y descubridores al servicio de España plantaron sus banderas en fuertes, poblados, misiones y ciudades repartidas por toda América del Norte, desde los límites de México hasta la frontera canadiense y Alaska, fundando ciudades como Santa Fe, San Francisco o Los Ángeles. Una historia violenta en ocasiones y casi siempre heroica, de unos hechos que merecen ser rescatados del olvido y formar parte de la memoria colectiva hispanoamericana. Hernán Cortés, gigante de la historia, es el título de la obra publicada en 2019 por Ramón Tamames, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, catedrático y miembro del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1981, es uno de los firmantes de la Constitución española de 1978. En esta obra, Tamames presenta la figura de Hernán Cortés de una forma global, enmarcada en la época de los grandes descubrimientos del mundo del siglo XVI, que promovieron el comercio mundial, el mestizaje y la difusión del cristianismo, para llegar a formar una comunidad hispanoamericana de 20 naciones que hablaban la misma lengua. Cortés es en esta obra, a criterio de Tamames, simultáneamente un valiente soldado, diplomático inteligente, estadista creador de la Nueva España
gran empresario de su propio proyecto y un espléndido escritor por sus cartas de relación. Las 30 ediciones de Imperiofobia y Leyenda Negra, publicado en 2016, acreditan como una obra importante la de María Elvira Roca, doctora en Filología Clásica y Filología Española. Ha sido profesora de latín y lengua y literatura española en España y en Estados Unidos. Conferenciante y escritora, imparte cursos de España y otros países. Vargas Llosa lo califica, al libro de María Elvira, como un libro de verdadera erudición, aguerrido, profundo y polémico, que se lee sin pausa como una novela irresistiblemente atractiva. Un libro imprescindible para comprender, sin anteojeras, algunas cuestiones fundamentales de la historia y la cultura española. Un estudio implacable de cómo se inventa, escribe y manipula la historia por intereses inconfesables. Añade en un comentario Agustín García Simón, crítico literario del periódico digital Cuarto Poder, entre otras muchas opiniones muy positivas que ha cosechado en toda Hispanoamérica. Al tratar de leyendas negras de otros imperios, María Elvira Roca establece con rigor la idea de imperio, leyenda negra, imperiofobia y explica lo que tienen en común los imperios y las leyendas negras, que irremediablemente van unidas a ellos y cómo surgen por intelectuales ligados a poderes locales y cómo son asumidas por los propios imperios afectados. Coincide con otros autores en fijar los inicios de la leyenda negra, como ya hemos repetido varias veces, en Italia. Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central del nacionalismo luterano en Países Bajos e Inglaterra. Elvira Roca sostiene que el relato actual de la historia de España y de Europa se fundamenta en ideas basadas en sentimientos nacidos de la propaganda, más en la propaganda que en hechos reales. La perdurabilidad de la hispanofobia, afirma Roca, sigue siendo rentable hoy en día a más de un país. Ya vemos que no cesa. En el prólogo de esta obra, Arcadia Espada afirma: Elvira Roca levanta a pulso toneladas de papel de propaganda cernida sobre la indolente España. Como vemos, existe también en la actualidad una creciente producción literaria, fruto del estudio de prestigiosos historiadores españoles y extranjeros, empeñados en desmontar los bulos y mentiras que durante 5 siglos han condicionado de forma muy negativa la visión de España y su historia. Los orígenes e intenciones ya los hemos visto. Y también la peculiaridad de nuestra leyenda negra, que al contrario que las que afectaron a otros imperios, se ha hecho llegar hasta nuestros días. Me he referido a algunos autores muy importantes, pero la nómina es, afortunadamente, cuantiosa, y he dejado para el final una obra publicada en 2019 que me parece destacable. Hablo de Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, del argentino Marcelo Gullo, del que publicaron 6 ediciones en apenas 4 meses. Marcelo Gullo es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, máster en Historia y Política Internacional por la Universidad de Ginebra y graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Es profesor, investigador y conferenciante y ha publicado varios libros que versan fundamentalmente sobre historia y relaciones internacionales. Hago un paréntesis, acaba de publicar otro que me parece interesantísimo, que acabo de pedirlo porque me parece que es fundamental y luego sí daré el título para que se conozca. Este, Madre Patria, sí lo tengo y lo he leído y me parece también interesante, pero este otro me parece que es definitivo. De Madre Patria ha escrito Elvira Roca. En Madre Patria el profesor Marcelo Gullo demuestra que lo que está pasando ahora en España, con su contexto histórico y geográfico, es imposible de separar de la América Latina. Califica el autor a la leyenda negra española como la obra más genial del marketing político británico y que, de manera inconcebible, los españoles se han creído la historia de España e Hispanoamérica que escribieron sus enemigos tradicionales y se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse muy orgullosos. Que Hernán Cortés no fue el conquistador de México, sino el libertador de cientos de pueblos indígenas que estaban sometidos al imperialismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad, el de los aztecas. Concluye Marcelo Gullo. Nada separa a España de América ni América de España, salvo la mentira y la falsificación de la historia. El futuro de ambas depende de que sean capaces de desterrar para siempre el mito de la leyenda negra de la conquista española de América. Muchas gracias. Sí.
Estamos en el momento. Sobre la leyenda negra o sobre cualquier otra cosa, ¿eh? Estamos aquí entre amigos y podemos hablar de todo. He seguido con atención vuestra exposición, es excelente, muy buena. Muchas gracias. Pero hay una cosa que pues yo no he captado, pues se me ha ido. Hemos hablado de defensores de la verdad, de la leyenda negra, hispanistas, extranjeros, Sí. pero no he captado que a lo largo de la exposición, ¿qué gobiernos en concreto españoles, gobiernos políticamente contraatacando a los británicos sobre todo, no he captado si has dicho o no has dicho nada? No he dicho nada. Esa es la primera pregunta. No he dicho nada porque no puedo decir nada. Dentro Claro. de esta pregunta hago una subpregunta. ¿Qué relación ha habido, qué influencia tiene la Iglesia Católica en la rebelión? Sí. Me refiero al Santo Oficio, a la Santa Hermandad. Eso tampoco me ha parecido que Sí. lo hayas comentado en absoluto. Sí, he comentado que Enrique VIII, en Inglaterra, cuando él establece la Iglesia anglicana, que por desobediencia al Papa, entonces él hace su matrimonio y tal, y bueno, y perdura, ¿no? Como acabamos de ver ahora con la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces, él, al crear la Iglesia anglicana, su enemigo era la Iglesia católica. Entonces, él asociaba a los católicos con los españoles. Y además éramos una raza, digamos, inferior, porque aquí en España de toda la vida ha existido el mestizaje. Nosotros estamos judíos, musulmanes, árabes, tal, de todo tipo. Y nunca ha habido problemas para eso, hemos sido así, y es el carácter nuestro. Y luego en Hispanoamérica lo mismo, en 1514 ya había matrimonios mixtos autorizados y tal, o sea que... Y entonces a ellos eso como que no, ¿no? Y igual le pasaba también a los alemanes, que son muy puristas en cuanto al tema de la raza y tal. Entonces los españoles éramos pues unos enemigos que hacíamos cosas distintas de ellos, ¿no? Y nos perseguían, nos odiaban y difundían toda clase de mentiras sobre nosotros. Y ese es el origen de que asocian. Luego nosotros llevamos la fe católica a América y se crean las misiones que todavía persisten, de las que, por cierto, yo he estado en Estados Unidos y se sienten muy orgullosos de sus misiones allí, ¿no? En la zona de California y tal. Y bueno, pero nosotros llevamos la religión católica, que era la nuestra, y llevaban nuestros sacerdotes allí y tal. Entonces, pues esa asociación español-católico pues estaba vigente, y ellos que tenían otra religión o que habían fundado otra religión, pues éramos enemigos, ¿no? Y ese fue el origen de que en Inglaterra nos dieran tan fuerte, ¿no? con todo esto. De todas formas, sigo pensando que la Iglesia Católica, y yo soy católico, Sí. creyente, entonces, a pesar de eso, no he visto que haya actuado de una forma convincente, fuerte, en las diferentes etapas. Yo la he visto muy floja. Ya, yo he dicho que afortunadamente ahora hay movimientos de gente joven. A ver, voy a contar una anécdota. Hay dos grupos, uno se llama Mundo Hispano y otro se llama Héroes de Cavite. Y estos me pidieron un día que diera una charla de 20 minutos y luego otros 20 minutos de preguntas y tal. Bueno, la hora era tarde porque era las 10 de la noche de España, que era una hora buena para América y era una hora buena para otros países, para otros continentes y tal. Bueno, aquello empezó a la hora prevista, a las 10 de la noche, estuve 20 minutos hablando, terminé, empezaron las preguntas, llegaron las 11:30 y seguían las preguntas, llegaron las 12:30 y seguían las preguntas, y llegó la 1:30, estuve 3 horas y media hablando con medio mundo, desde Filipinas a Estados Unidos, Inglaterra y tal. Porque hay esa inquietud, afortunadamente ahora existe esa inquietud. Ahora están estos autores que están publicando obras que están destruyendo, de alguna manera negando lo que nos dice la leyenda negra que hicimos, ¿no? Lo que hicimos mal sobre todo. Y esos movimientos jóvenes ahora tienen mucha difusión, con los nuevos medios de comunicación, pues están continuamente en contacto. Unos de ellos están ahora en Cartagena, el día 12, día de la fiesta de la Hispanidad. Bueno, pues uno de los autores que viene a Cartagena es Marcelo Gullo, bueno, Elvira Roca y toda esta gente y tal. Entonces, yo para mi satisfacción personal
porque el tema, la verdad es que me preocupa y que bueno, lo he llevado siempre dentro, ¿no? Pues existen estos movimientos de gente muy joven y muy interesada y tal, y además, ya digo, que en esos grupos hay gente de todas partes del mundo, o sea que sí. Hay un hilo de esperanza de que esto pueda revertirse, ¿no? He sabido que en la conquista de América a los conquistadores los acompañaban siempre sacerdotes que hacían a veces no solamente de instigadores o propagadores de la fe, sino también de notarios del rey. ¿Cómo es posible que de las casas planteara algo diferente a lo que habían estado trasladando todos esos notarios del reino? Es cierto, a las casas sacerdote, y el libro que escribe era muy crítico bueno, lo llama la destrucción de las Indias, nada menos, ¿no? Pero bueno, cuando tienen la reunión en Salamanca, me parece que fue, ahí de esa reunión analizan, en presencia de las casas, analizan su obra, la debaten y de ahí salen las leyes nuevas y luego sale una mejora de las leyes nuevas que proporciona la posibilidad de los matrimonios mixtos, del mestizaje y todo esto y tal. Pero sí, efectivamente, llama la atención que sea de las casas. Bueno, además, claro, la obra de las casas, que se ha traducido a 50 y tantos idiomas, ha sido, cuando ya aparece la imprenta en el siglo XVI, pues la difusión es brutal, ¿no? La imprenta en el siglo XVI aparece, es como ahora las redes sociales, ¿no? Entonces no había otra cosa y empieza ahí a difundirse de todo esto, ¿no? ¿No resulta muy curioso que hablamos de leyenda negra de España y se habla poco o nada de la leyenda negra contra Bolívar, San Martín, etcétera, que fueron en realidad paladines, dijeron, de una democracia y de una igualdad de los indígenas y eliminar los impuestos a la impositora de España, y en cambio ellos fueron los que crearon, en lugar de una democracia y un apoyo a los indígenas, engañaron lamentablemente a todos ellos y crearon en realidad unas dictaduras. Y en lugar de ir los impuestos hacia España, iban hacia una clase dictadora militar. Claro. No se ha hablado de esto, no se suele hablar. No, y ni se habla de la influencia que tuvo Inglaterra en todo esto, el apoyo brutal de Inglaterra en todos esos movimientos de los criollos, eso tampoco se habla. Bueno, en España tenemos monumentos a Bolívar. Yo vivo en Cádiz, hay un monumento a Bolívar. Así que es que, a ver, yo llego a la conclusión de que hasta ahora no hemos sabido hacer las cosas bien. Creo que la culpa es nuestra. Yo creo que, pues ya lo he dicho también esto, ¿por qué la leyenda negra española dura lo que dura? Porque somos los propios españoles los que nos la creemos, la difundimos, la propagamos y pensamos que todo lo que dice la leyenda negra es cierto y que las cosas fueron así. Entonces, por eso repito que mi esperanza es que algún día todos estos movimientos de jóvenes, autores jóvenes y tal, pues consigan revertir este tema, ¿no? Y que se hable de esas cosas que apuntaban, ¿no? Y de la influencia de Inglaterra en todas esas guerras fratricidas que se dieron. Claro, yo tengo contacto con Puerto Rico. En Puerto Rico incluso hay un movimiento que quiere unirse a España otra vez. Sí, pero vamos, que salen con la bandera y sale tal. Y tengo contacto con algunos de ellos y tal, y en otros países también. Esta generación que empieza a ser consciente de aquello, se dan cuenta de que cuando mejor estaban era cuando pertenecían. No es que pertenecieran, es que eran España, es que eran los españoles de América. Es que eran los españoles, no eran unas colonias, eran los españoles de América. Tenían representación en nuestras cortes. Las cortes de Cádiz había, y está puesto una placa en la fachada con los nombres de los parlamentarios americanos que pertenecían a las cortes españolas. Entonces, claro, eso no lo ha hecho ningún otro país en el mundo, ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia, ningún otro país. Esa integración no la ha hecho nadie. Y ahora muchos de ellos dicen, estábamos mejor, claro, la situación ahora de esos países, pues ya estamos viendo cuál es, ¿no? Y muchos dicen, esto si no hubiéramos dado el paso y tal, pues seguiríamos siendo un gran imperio.
Pero, bueno, las cosas son como son, la historia es como fue, una pena, una pena. Pero hay... Inglaterra supo hacer muy bien las cosas con la Commonwealth para Sí. hacer un equipo mundial, ¿no? De Sí, naciones sí. integradas, adorando a su propia reina inglesa Isabel II, Uf. por ejemplo, ¿no? La Sí. reina de todos los... El tema del marketing es fundamental. Y ellos lo hacen muy bien y nosotros lo hacemos muy mal. Lo hacemos muy mal. Sí,